Amigos, seguimos hablando de esta historia de Vladimir Lenin. Lenin se cambió el nombre a Lenin más o menos en 1901, por esa época que apareció ese periódico Iskra, La Chispa. Empezó a firmar Nikolai Lenin y después solamente Lenin. Y la versión más aceptada es que Lenin significa de Lena, y el Lena es un río que va por Siberia. Así como Stalin significa de acero, Stalin también es otro sobrenombre. Y estamos hablando de que él está en Suiza, en Zúrich. Él está viviendo en casa de un socialista suizo que se llamaba Fritz Platen, en la calle Spiegelgasse número 14. Eso hoy en día es el Museo Lenin, allá en Zúrich. Y se entera de esa revolución que para él era el primer paso de la revolución proletaria. Para él el primer paso de la revolución proletaria y comunista era esa revolución que él consideraba la revolución burguesa. Y Lenin sabe que él tiene que ir, esa gente no hace las paces y se le ocurren las cosas más disparatadas. Imagínense ustedes, en plena guerra, en esa época que la aviación era súper precaria, se le ocurre conseguir un avión y un piloto que lo lleven a Rusia. Por supuesto no consiguió ni avión ni piloto. Después esto, que cuando él se lo cuenta a su esposa, la esposa soltó una carcajada. Le dice que se va a hacer pasar por unos suecos sordomudos. O sea, y le escribe a un socialista que tenía en Suecia y le dice, mira, quiero que te consigas 2 suecos, igualitos a estas 2 fotos que somos Simoniev y yo, y nos consigas los papeles de esos tipos. Pero además tienen que ser sordomudos. Imagínense ustedes, cuando él le cuenta eso a la esposa, se muere de la risa y la esposa le dice, mira, si tú a veces hablas dormido, tú te haces pasar por un sordomudo y de repente te van a escuchar anoche hablar ruso dormido. Hasta que Martov se le ocurre proponerle como un cambio de prisioneros a los alemanes, que Rusia iba a liberar a unos prisioneros alemanes y los alemanes los iban a llevar a ellos a Rusia en intercambio. Y los alemanes felices. Como les dije al principio, los Estados Unidos estaban a punto de entrar en guerra y los alemanes querían sacudirse ese frente ruso a toda costa. Iban aceptando, pero después Martov y sus colaboradores empiezan a ponerle peros y Lenin les da un ultimátum. Estamos hablando más o menos del 28 de marzo de 1917. Lenin les da un ultimátum, le dice, no, yo acepto irme, pero les doy 2 o 3 días, si no, yo me voy. Y el 31 de marzo él decide que él se va como sea. Entonces le dice al Fritz Platen que vaya a Berna y le diga a los alemanes que él acepta irse, pero le pone una serie de condiciones que son las condiciones del tren sellado, que se las voy a leer a continuación porque son muy interesantes. Primero, Platen conducirá por su cuenta y riesgo el vagón asignado. Solo Platen estará en contacto con las autoridades alemanas. Se le reconoce al vagón la extraterritorialidad, es decir, es como una embajada. Ahí nadie puede entrar, es como si fuera un pedacito de Rusia el que va en ese vagón. No podrá hacerse ningún control de pasaportes ni a la entrada ni a la salida de Alemania. Platen va a comprar los pasajes a la tarifa normal, o sea, ya no querían que le regalaran ni un franco ni un marco. Nadie puede entrar ni salir del vagón ni por iniciativa propia ni por una orden externa. Y la autorización a pasar la conceden los alemanes como en base a un canje de prisioneros alemanes en Rusia. Y los viajeros, que ese es el punto 8, se comprometen a actuar ante la clase obrera rusa para que el punto 7 sea realizado. Fíjense que dicen la clase obrera rusa, no hablan del gobierno, sino que ellos al llegar de alguna manera iban a hacer alguna cosa de alzamiento para que los obreros reconozcan eso. Y la última es que el viaje se hará lo más rápido posible. Los alemanes aceptan, pero Lenin quería el apoyo de personalidades importantes. Por ejemplo, Romain Rolland, que estaba en Suiza y que era un reconocido pacifista, premio Nobel, y otros franceses, uno se llamaba el profesor Fernand Loireau y el otro Henry Guilbault. Y él plantea una reunión la noche antes. Pero Romain Rolland, cuando sabe que van a ir por Alemania, no asiste. Y tenían un documento para que lo firmaran en apoyo a ellos. Y lo redactan y lo leen. Y en ese documento ellos se tratan de justificar diciendo que ellos han peleado todo el tiempo contra el imperialismo alemán. Pero este profesor Loirot, el maestro Loirot, le corrige y les dice no contra el imperialismo alemán, contra todos los imperialismos. Y a Lenin le encantó eso porque para Lenin no existía ni países ni religiones. Lo que existían eran burgueses y proletarios. Bueno, total es que el día 3 de abril sale el tren a las 3:10
En la estación estaban los mencheviques, los enemigos, los que se quedaron, que después tuvieron que seguirlos al mes, gritándoles traidores y espías y cosas, pero se montaron en su tren. Hay un incidente que un médico llamado Oscar Blum a última hora quiere que lo acepten, pero Lenin lo conocía y no le inspiraba confianza, entonces él dice que lo van a someter a votación, lo someten a votación y votan que no, o sea, votan 14 contra 11 y dicen que no quieren a ese señor. Y el señor, como decíamos, como diríamos, se cuela, se colea, como quieran decir ustedes, en el tren escondido. Y antes de partir, alguien lo descubre y le dicen a Lenin, y dice una de nuestras referencias, la de Gerard Walter, que lo agarra por el cuello y lo lanza para afuera del tren. Y bueno, amigos, lo demás es historia. El tren sale de Suiza, es un tren suizo, en ese momento van unos representantes diplomáticos alemanes, cuando llega a la frontera con Alemania, se cambian de tren, se hacen las condiciones, se sella el tren, incluso hasta se traza una raya con una tiza que nadie de ahí podía pasar, ellos van en su vagón, nadie puede entrar ni salir, llegan a Suecia, cuando llegan a Suecia lo reciben, entre otros, algunos de sus asociados marxistas y comunistas, y cuando en las aduanas quieren revisarlo, él le dice a los de la aduana, mira, esta gente no trae nada, háganselo fácil, no le pidan muchos documentos y muchas cosas. Entonces los empleados de la aduana le dicen, está bien, no le vamos a pedir nada, pero dinos cuál es Lenin, porque lo que querían era ver a Lenin, que era un hombre ya tan famoso. Entonces atraviesan Suecia, atraviesan Finlandia, cuando llegan a la frontera Rusia lo está esperando una señora Kollontai, que Lenin la conocía por carta, él no sabía quién era, pero cuando llega la señora con un ramo de flores, le pregunta, ¿y tú quién eres? Y le dice, no, yo soy Alexandra Kollontai. Después se suben en un tren ruso y llegan a San Petersburgo. Se había dicho que el gobierno provisional tenía órdenes de apresar a esa gente si llegaba por Alemania. Entonces Lenin todavía tenía sus preocupaciones, pero cuando llega a San Petersburgo, a una estación que se llamaba Finlandia, más bien hay un gentío, decenas de obreros. Él da unos discursos, unas cosas, y bueno, pasan los meses y en octubre del calendario ruso, noviembre del calendario nuestro, se da la revolución bolchevique, la revolución de octubre, y a los pocos días ya se negocia la paz con Alemania y Rusia sale de la Primera Guerra Mundial. Y amigos, ese era el programa que les queríamos hacer de este episodio tan interesante y tan curioso de cómo este líder, Vladimir Lenin, salió de Suiza y llegó a Rusia apoyado por el país enemigo que era Alemania, pero le rindió un gran servicio a Alemania al sacar a Rusia de la guerra y digamos que en cierto sentido a Rusia porque la sacó de la guerra también, que era una guerra ruinosa donde estaban pereciendo y habían perecido millones de rusos. Muchísimas gracias, muy buenas noches y vamos ahora a nuestra acostumbrada sesión Educando a nuestros padres. Educando a nuestros padres. En el Educando a nuestros padres yo quiero hacer referencia a una frase de Vera Zasulich, que se reunió con ellos y que estuvo con ellos en Londres cuando se estaba publicando ese periódico Iskra, La Chispa. Cuando ella está allá, que ella más bien era como los ojos de Plejánov en ese grupo que estaba editando ese periódico, ella decía que Plejánov era como un galgo, que cuando agarraba la presa la soltaba, pero que Lenin era como un bulldog, que ese cuando agarraba una presa no la soltaba por nada, pues ni que le echaran agua caliente. Y en algún momento Lenin escuchó ese comentario y entonces se reía, decía, entonces yo soy como un bulldog. Pero esa frase pues quedó, está registrada en algunos libros. Y ese es el Educando a nuestros padres de hoy. Yo creo que uno tiene que ser un poquito en ese sentido como un bulldog, que cuando tiene un objetivo y lo agarra o está a punto de agarrarlo, que no se escape. Uno tiene que estar ahí, morderlo y perseguirlo y lograrlo. Como lo logró Lenin, que nos guste o no, él hizo su revolución, llegó al poder, después vinieron unas épocas terribles, le hacen un atentado el año siguiente, el año de 1918, y después hay una guerra civil en Rusia, que mueren entre 7 y 11 millones de personas, mucho más de lo que fallecieron en la Primera Guerra Mundial. Él le da un ACV el año de 1922, y después fallece en 1924 y se instala Stalin en el poder y hace esa dictadura feroz que es una de las dictaduras más criminales que han existido en toda la historia de la humanidad. Pero en este Educando a nuestros padres, les repito, mira, simplemente lo que tenemos que hacer es buscar nuestros objetivos, buscarnos objetivos buenos y altruistas,
pero cuando los agarramos, los mordemos, no los soltamos hasta que triunfemos. Muchísimas gracias, buenas noches, los esperamos en un próximo programa, Los Cuentos del Tío Pepe.